¿Cómo anda todo, mi gente? Bueno, hoy vamos a tratar un tema, manejo radiológico de los nódulos pulmonares solitarios y múltiples. En la introducción, vemos que el nódulo pulmonar solitario es un problema radiológico más frecuente de 60 con el uso generalizado de la tomografía, especialmente la multislice. Nos permite ver en diferentes ángulos y diferentes reconstrucciones, como el mío, los nódulos pulmonares solitarios y son pequeños, mucho más. El principal objetivo de evaluación de nódulo es identificar si tienen las características más relevantes que digan si son de características benignas o malignas. Hay varios patrones que nos pueden indicar esta observación. Cuando hay calcificación y cuando hay crecimiento durante 2 años mediante la tomografía. ¿Cómo se define un nódulo solitario? Un nódulo solitario se define como una redondeada, puede ser irregular o definida, bien delimitada y un tamaño menor a centímetro, que esté completamente rodeado por parénquima y que no se asocia a adenopatías, atelectasias o procesos infecciosos como la neumonía. Las opacidades nodulares mayores se consideran masas, o sea, mayores de centímetros, tienen una probabilidad mayor de unidad. Y tenemos que los nódulos menores a 3 milímetros se consideran nodulillos. En cuanto a la etiología, tenemos que el diagnóstico diferencial es amplio y comprende enfermedades neoplásicas en un 40% y procesos benignos en otro porcentaje, siendo el más frecuente el granuloma en los benignos. La edad también es un factor de riesgo para estos nódulos. Dice que aumentan en personas mayores de 60 años, el sexo femenino es el más afectado, son antecedentes genéticos o antecedentes laborales o de tabaquismo. Tienen que tenerse en cuenta para desarrollar estos nódulos. Hay que tener en cuenta algo muy importante que clasificación, el grado de aire creciente o disminución de tejido adyacente orienta a determinadas etiologías, como vamos a ver ahora. Acá tenemos un cuadro que es del libro de referencia que tenemos. Tenemos las causas plásticas y tenemos cosas como son las infecciones inflamatorias de origen vascular. Los, ya, ya dije que la primera causa o los primeros eh, de más prevalencia son los granulomas, los benignos, que es la primera causa de nódulos pulmonares solitarios, y tenemos los menos, que tenemos el carcinoma broncogénico, el linfoma pulmonar, metástasis, y también tenemos martomas, los fibromas, los linfomas pulmonares, entre otros. Y de origen infeccioso, el más común, tenemos la tuberculosis o enfermedades por bacterias. Eh, y vasculares son malformaciones arteriovenosas normalmente. Bueno, técnicas radiológicas, no están pasando las diapositivas, mi gente. ¿Lo me escuchan? ¿Escuchan? Sí, Que, Sí, oye, me asustan. Bueno, las técnicas radiológicas tenemos la radiografía convencional, que es la prueba inicial más común por su bajo costo y más accesibilidad, que permite una evaluación general del tórax. Tiene baja sensibilidad para nódulos pequeños y suele hacerse en dos proyecciones que son la AP y la lateral. Y la que ha tomado más fuerza en los últimos años, la tomografía computada, que es una técnica clave para caracterizar nódulos, detecta lesiones pequeñas y permite cortes finos y reconstrucciones tridimensionales para la evaluación más detallada de estos nódulos. En otras técnicas más avanzadas tenemos la resonancia magnética, que esta se usa como complemento en casos específicos y sobre todo cuando no se puede administrar el contraste iodado y no es tan sensible en el parénquima pulmonar, sino para ver más tejidos blandos. Y el PEC-TC, que evalúa la actividad metabólica del nódulo, útil para diferenciar lesiones benignas de malignas y para diferenciar metástasis o detectar metástasis a distancia. Y utiliza glucosa marcada con isótopo. Hay que tener en cuenta que
El PEC-TC es más sensible en nódulos mayores a 8 milímetros. Hay otras técnicas radiológicas o nuevas, por decirlo así, como la radiología digital. Ya sabemos que se ve mejor la imagen. La tomosíntesis, que son proyecciones de rayos X en varios ángulos para tener una mejor ubicación del nódulo. Sistemas de doble energía, que es una técnica avanzada que toma imágenes con 2 niveles de energía para diferenciar tejidos y detectar calcificaciones. Y nos ayuda en la caracterización de los nódulos. La sustracción temporal, que esta compara estudios en diferentes momentos para detectar sutiles cambios y es útil para el seguimiento de estos nódulos. El CAD, que es la detección asistida por computadora, es un software especial que pues, nos permite la ubicación y detección de estos nódulos. Y la volumetría por TC, que es que son las imágenes tridimensionales y en varios cortes que podemos ver de la tomografía, como en la tomografía multislice. Hagamos un ejemplo de un nódulo pulmonar solitario en base pulmonar izquierda de 3 milímetros en la imagen acá, que progresó rápidamente en 3 meses. Hugo, usted está Dígame, compartiendo las imágenes, sí, maestro. porque acá yo quedé en la de radiografía convencional y tomografía. No sé si es a Lo todas que las pasa es que estaciones. el internet acá en Maipú es pésimo. Sí, pero está Así me viendo pasaba ayer con como Malagrino. una diapositiva de imagen. De texto, digo, no imagen. Estoy en una diapositiva donde hay una imagen de un pulmón. No, ¿La papi, ven? estás exactamente en la diapositiva 6, lo que estás Dale, proyectando. voy para atrás y para adelante. No, no, papi, eso está congelado. Por eso es el internet, porque yo estoy pasándola. Mierda, culo de viaje, pues. ¿Y ahora qué ven? Ahora sí le pasó. ¿Será que la pongo así? Porque si no, no pasa. Bueno, Pues páselas de ahí como quiera, pero páselas. listo. Vamos a quitar esto aquí. Bueno, aquí le estaba mostrando este nódulo pulmonar solitario en base izquierda de 3 milímetros que tuvo una progresión rápida en 3 meses. De 3 milímetros pasó a 5 centímetros y es un claro ejemplo de una metástasis de un CA de colon. En cuanto a la caracterización radiológica, tenemos que una vez detectado se debe intentar diferenciar lo que decía, lesiones benignas de las lesiones malignas. Entonces existen unos criterios morfológicos para establecer unas probabilidades de que sea maligno o benigno, como tenemos la densidad, el tiempo de duplicación, que son los más importantes. En cuanto a la densidad, se puede clasificar entre partes blandas, calcio, grasa y envíos ilustrados por la tomografía. En cuanto al calcio, se ha considerado que es un criterio de benignidad en la mayoría de los casos, pero depende de la distribución de este. Hay varias distribuciones del calcio en las lesiones nodulares. Por ejemplo, tenemos la difusa, que son central laminar y condroide o en palomita de maíz, que por lo general son lesiones benignas. Y las que son excéntricas o puntiformes difusas se consideran como indeterminados y que podrían ser lesiones malignas. Acá vemos una lesión nodular, subnodular, con una calcificación difusa dentro del nódulo. Y acá vemos un tuberculoma pulmonar con una calcificación periférica o laminar. Y en este vemos una amartoma con calcificaciones tipo coloide o bromitas de maíz. Vemos acá. También tenemos este nódulo de bordes irregulares, calcificaciones puntiformes difusas. Vemos aquí central, periférica por todos lados. Y metástasis de adenoma del colon. También tenemos un nódulo pulmonar acá con calcificación posterior acá de un tuberculoma. También tenemos otros dos ejemplos de broncociles que vemos calcificaciones dispersas.
En cuanto a la grasa, tenemos que la presencia del tejido adiposo es una grasa indicativa de benignidad y por lo general virtualmente se identifica un amartoma, un amartoma. Y hay que tener en cuenta que la radiografía no es sensible para la detección de estos nódulos por la densidad que tiene. Tenemos nódulos en vidrio deslustrado, el que permite detectar nódulos que no presentan parte blanca, por la radiografía no es sensible en estos nódulos y pueden ser o completamente vidrio deslustrado o sólidos, con densidad de vidrio deslustrado adyacente, o sea, subsólidos. Los nódulos semisólidos son mixtos, probablemente, y es más probablemente que sean malignos en un 63% que los sólidos. O sea, si tiene un componente sólido y un vidrio ilustrado, es más probablemente que sean malignos. Si el componente es netamente sólido, disminuye la probabilidad de que sean malignos. Y los vidrios, solamente vidrio ilustrado, tiene una probabilidad intermedia del 18% de malignidad. Los nódulos que no superan los 10 milímetros tienen menor probabilidad de ser malignos o si tienen vidrio ilustrado, lo que decía antes. Que los que tienen vidrio ilustrado son más propensos a que sean malignos que los sólidos netamente. Aquí tenemos varios ejemplos de nódulos en vidrio ilustrado. Aquí tenemos uno, peribronquial, está de un carcinoma bronquialveolar. Acá tenemos una fibrosis intersticial focal, tenemos también un nódulo de vidrio deslustrado y tiene imágenes aéreas en su interior, o de broncograma, En esta tenemos un vidrio deslustrado adyacente al bronquio y a estructuras vasculares, que se trata de un carcinoma bronquialveolar. Otras imágenes de nódulos subsólidos, tenemos la parte sólida y la parte de vidrio deslustrado. Este se trata de un carcinoma bronquialveolar también, un nódulo mixto. Y acá tenemos otro de las muy parecidas características, pero este se trata de una causa infecciosa que es un émbolo séptico. Bueno, otro de la ítem a tener en cuenta es el tiempo de duplicación. Tenemos que el tiempo de duplicación de las lesiones malignas varía entre 30 y 400 días. Y si tenemos un nódulo estable que no cambia su morfología y su tamaño en 2 años, nos da un indicador de benignidad. Tenemos una tablita donde vemos que el nódulo sólido, tiempo de duplicación de 189 días, el semisólido de 457 días y el nódulo sólido de 813 días. O sea, si pasa los 730 días, se considera que lo más probable es que esto sea benigno, el nódulo. En cuanto a los márgenes, tenemos varios, los irregulares, espiculados y los lisos. Los irregulares es el único tipo que el margen tiene un valor predictivo significativo de el 90% de malignidad. Y los espiculados se debe tener en cuenta que pueden ser más agresivos y también pueden presentarse enfermedad granulomatosa, neumonía organizativa y pues no solamente de malignidad, sino que hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras etiologías infecciosas, pero también es de tener en cuenta porque puede ser más agresivo y puede ser maligno. Y los lisos, no todos los lóbulos lisos pues son indicativos de benignidad porque un 21% puede ser maligno, como el carcinoide, el adenocarcinoma o las metástasis que pueden ser lisas. Acá tenemos, aquí tenemos varios ejemplos de nódulos de borde irregulares, que lo vemos acá, que se trata de un carcinoma escamoso. Aquí en esta imagen también tenemos una granulomatosis de Wegner, un nódulo especulado en el lóbulo inferior derecho. Y este nódulo sólido, perdón, sólido liso, que se trata de un tumor carcinoide. Vuelvo y recalco que sea liso no significa que no sea malo. El tamaño, tenemos que los nódulos benignos presentan un tamaño inferior a 2 centímetros, aunque de ese tamaño también puede ser maligno, en un 40%. Y el 15% puede ser maligno menores de 1 centímetro. Acá tenemos una tablita que muestra la incidencia de probabilidad de cáncer dependiendo del tamaño. Bueno, cavitación. En los nódulos puede existir cavitación tanto en nódulos malignos como en benignos. Las paredes de los benignos tienden a ser finas y las de los malignos, por lo general, son gruesas e irregulares. Acá tenemos dos imágenes
Vemos en la radiografía convencional y la tomografía una imagen cavitada de bordes gruesos que se trata de un carcinoma escamoso. Y acá tenemos una imagen cavitada subpleural, el lóbulo inferior derecho, no tan gruesa como la que vimos acá, que se trata de granulomatosis de Wegner. El broncograma aéreo o bronquiograma aéreo son más frecuentes en los carcinomas de pulmón en un 30% que en los nódulos benignos. Y el bronquiograma aéreo se puede manifestar como burbuja aérea o que se localiza en el interior del nódulo, como vemos explícitamente en estos ejemplos. Vemos un nódulo espiculado de gran tamaño con presencia de burbujas aéreas en su interior y se trata de un carcinoma escamoso del pulmón. Y bueno, tenemos los nódulos satélites, son pequeños nódulos alrededor de un nódulo dominante que por lo general puede ser de probabilidad benigna. Lo podemos ver también en la afectación de la pequeña vía aérea como causa infecciosa. En cuanto a la captación por contraste, en tomografía, tenemos que el grado de captación está relacionado con la vascularización del nódulo, por lo que entre más captación de contraste va a estar más vascularizado y esto nos hace pensar en algo maligno. Tenemos que la medición de la densidad de los nódulos no es útil en nódulos inferiores a 8 milímetros, nódulos cavitados o con necrosis central. Bueno, tenemos que la captación inferior a 15 unidades Hounsfield presenta un valor predictivo negativo para la malignidad de un 96%. ¿Qué quiere decir esto? Que si un nódulo mide 15 o menos, lo más probable es que no, al paso de contraste, puede que no capte tanto contraste y sea benigno. Y cuando hay más de 15 unidades Hounsfield que realza, hay un 50% de probabilidad que sean cancerosos en equipos helicoidales. En equipos de multislide, que son los que tenemos ahora, el punto de corte son 30 unidades Hounsfield. Menor de 30 y mayor de 30 para malignidad. En cuanto a la captación por PET o PET-TC, tenemos que las lesiones malignas presentan mayor metabolismo de glucosa, por lo que se acumulan con mayor cantidad el FDG que las benignas. Se ha establecido un umbral de sub. El sub es la unidad que usan en PET para ver cuánto capta de FDG el paciente. Por encima, un umbral de 2.5. Por encima de este, se considera que, probablemente la lesión sea maligna. Y también existen falsos negativos en el PET-TC, como el carcinoma broncoalveolar o tumor carcinoide, que pueden dar un sub de 2.5 o menor. Y en los falsos positivos tenemos las lesiones inflamatorias, granulomatosas o tuberculosas activas, que pueden dar un sub mayor a 2.5. Tenemos dos ejemplos. En el lado derecho, acá tenemos un PET, donde vemos un nódulo en el pulmón derecho, donde capta bastante material de FDG con sub de 10.4, que probablemente sea algo maligno. Y tenemos de este lado un nódulo también en el pulmón derecho con un sub de 5.0, pero se trata de una tuberculosis. Eso sería un falso positivo. Acá tenemos unos Una cuadros pregunta, de los... Juan. Dígame. Entre menos captaba, no era más maligno. No. Entre más capte, es más maligno. Ok. Ahora el reggaetoncito es. Bueno, aquí tenemos un cuadro de lo que le venía hablando de los criterios de benignidad y malignidad, las calcificaciones, cuando hay criterios de amartomas, cuando hay criterios de malignidad o si está indeterminado. Y aquí tenemos un cuadrito donde vemos el seguimiento o qué se debe hacer dependiendo del tamaño del nódulo menor o igual a 4 milímetros, bajo riesgo, se puede seguir. Si tiene alto riesgo, si es tabaquista, si es diabético, si es XY motivo, es mujer o tiene edad mayor de 60 años, 12 meses. Si 5 a 6 milímetros, si es bajo riesgo, un año. Si es alto riesgo, de 6 meses a 12 meses. Y de 7 a 8, de 6 a 12, y dependiendo si es alto riesgo, lo que vemos acá. Ya si es menor a 8 milímetros, se indica PET
o puede indicarse también la biopsia, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente. Bueno, ahora hablando de los nódulos pulmonares múltiples, vemos que son nódulos múltiples, son todos aquellos que tengan 2 o más de estos y presenten un diámetro inferior a 3 centímetros. Se excluyen lesiones pequeñas de tamaño que se exponen alrededor de una lesión mayor y que deben denominarse nódulos satélites, que son predictores de benignidad, principalmente de localización central, disminuyendo el grado de error atribuible a la experiencia del que lee el estudio. En cuanto a la etiología, tenemos un poco de lo anterior, pueden ser neoplásicos o inflamatorios infecciosos o otros que no caben en esta, que pueden ser por malformación arteriovenosa. Entonces, las metástasis son la principal causa de nódulos múltiples y por lo general predominan en las bases pulmonares y subpleurales. Algunas etiologías se pueden presentar de forma de diseminación biliar con incontables nódulos de tamaño pequeño o aleatoriamente distribuidos en el pulmón. También se puede realizar un diagnóstico presuntivo si existe un antecedente neoplásico o afectación de otros órganos. Por ejemplo, si un paciente que tiene un antecedente de SEA de mama, antecedente de SEA de colon, pues obviamente si tenemos unos hallazgos como este, que vemos varios nódulos a nivel pulmonar en ambos pulmones, pues lo más probable es que sea algo neoplásico. Y también las lesiones linfoproliferativas pueden afectar de esta manera. Aquí vemos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos múltiples nodulillos en ambos campos pulmonares. Se trata de una metástasis por un CA de laringe. Vemos acá varios nódulos de diferentes tamaños distribuidos en los dos campos pulmonares. Perdón, este es un carcinoma tímico. Y este sí, aquí vemos dos imágenes nodulares, una apical izquierda y otra a nivel peribronquial o pariliar derecho, que se trata de metástasis de un CA de laringe. Ahí. Y acá vemos varios nódulos, el mayor tamaño es este, vemos por lo menos 3, y se trata de un metástasis por un seminoma. En cuanto a las etiologías infecciosas, tenemos que la más frecuente, como les comenté antes, es la tuberculosis y la afectación por micobacterias atípicas. La endocaritis derecha, fundamentalmente la tricuspidia, que nos pueden dar origen a émbolos sépticos y que se van a transmitir en la forma de imágenes como múltiples nodulitos, hasta pueden estar cavitados. Otros agentes que causan nódulos múltiples son la endocardiosis y otras enfermedades fúngicas como la criptococcus, la coccidomicosis, entre otras. Y también los virus y la hidatidosis. Aquí tenemos varios casos, que vemos un caso de una tuberculosis miliar. Vemos la afectación de múltiples nodulillos. Acá vemos otra afectación por una criptococcus, varios nodulitos con algunos no quistes aéreos. Acá vemos también la afectación miliar y vemos estos nódulos cavitados, que se trata de un paciente con TBC. Y por último tenemos las causas no neoplásicas, que las principales son las malformaciones arteriovenosas, pueden ser múltiples y por lo general están relacionadas con la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que vemos un claro ejemplo acá, nódulos de diferentes tamaños, juntos, de densidad de parte blanda, que se trata de una malformación arteriovenosa. Y acá tenemos otra causa, que es la granulomatosis de Wegener, que da nódulos espiculados y que pueden dar en solitarios o pueden dar en múltiples. Muchas gracias.